Doctor Ricardo Peña, PhD en farmacología, científico, investigador, profesor universitario, muchas gracias por estar en la hora de la verdad y muy buenos días, le decimos desde aquí, desde los estudios de RCI. Muy buenos días, Fernando, y a toda la audiencia de la hora de la verdad. ¿Cómo están ustedes? Muy bien y muy sorprendidos con que se esté hablando de una vacuna antienvejecimiento. ¿Eso Sí, existe? ¿Se está trabajando en ese tema? ¿Y en qué consiste el antienvejecimiento? ¿En sí, que, eso. en que la gente va a tener una vida productiva más larga o que simplemente va a vivir más años? ¿Qué es la vacuna antienvejecimiento, doctor Peña? Pues Fernando, me acaba de hacer varias preguntas muy buenas y con los que nos da la oportunidad de explicarle a la audiencia un poquito de este tema. Entonces, de pronto arranquemos hablando de qué es el envejecimiento. Algunos casi que podríamos decir que el envejecimiento es como el amor, que todos lo hemos experimentado, pero a veces definirlo exactamente solo es posible a través de sus manifestaciones. Y en este caso el envejecimiento es un deterioro progresivo de las funciones de nuestro organismo a medida que pasa el tiempo. Y esto se ve reflejado como un aumento de la fragilidad. Es un término que utilizamos ahora en este campo de la gerontología o el envejecimiento, donde las personas poco a poco somos más susceptibles a enfermedades, a diversos tipos de daños y también aumenta nuestro riesgo de muerte. Entonces, hay un grupo o hay una tendencia en investigación donde queremos encontrar cuáles son las causas de este envejecimiento a nivel biológico para de esta manera tratar de encontrar soluciones a muchos problemas que tenemos durante la vejez. Si uno lo piensa, el principal factor de riesgo para tener problemas del corazón o problemas como la hipertensión arterial o algo como un derrame cerebral o una trombosis cerebral, que es como se conocen a nivel popular los accidentes cerebrovasculares, es envejecer. Entonces, a medida que acumulamos años, tenemos más riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. Tenemos más riesgo de desarrollar otros problemas como el cáncer. Tenemos más riesgo de tener problemas como la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que muchas personas llaman EPOC. Entonces, los investigadores lo que estamos tratando de entender es la biología detrás del envejecimiento para encontrar una posible solución. La idea no es encontrar el elixir de la idea juventud, o algunos, bueno, algunos sí están pensando en eso, pero mucho lo que pensamos es lo que usted decía, Fernando, es tratar de dar más calidad de vida a los últimos años de las personas. Y por qué no de pronto tratar de extender un poquito la esperanza de vida. Entonces, lo que sucedió recientemente es un avance de un grupo japonés. De hecho, hubo un estudio muy similar por un grupo de España, donde ellos están atacando uno de esos factores biológicos que creemos que está relacionado con el envejecimiento y se llama senescencia. En algunos periódicos, en algunas noticias, apareció como que ellos intentaron acabar con células zombies. ¿Por qué? Cuando envejecemos, empiezan a ocurrir daños en las células, en nuestros órganos. Hay dos maneras de controlar esos daños. Uno es que selectivamente se le dice a la célula o se activan mecanismos en las células que le dicen, por favor, muérase. Eso a nivel técnico lo llamamos apoptosis. Entonces la célula, por decirlo de alguna manera, comete un suicidio y desaparece. Pero hay ocasiones donde esta muerte celular programada no ocurre. Entonces, lo único que la última alternativa que queda es decirle a la célula, congélese. Entonces, la célula sigue viva, pero en un estado como dormido, como congelado. Ya no es tan funcional, ya no se puede replicar, porque si se pudiera replicar podría dar origen a problemas como el cáncer. Entonces, la célula queda ahí dormida, pero a medida que envejecemos tenemos más de estas células que están ahí dormidas, más de estas células senescentes. Y el problema es que estas células empiezan a generar unas hormonas que le van haciendo daño a las células vecinas que sí estaban buenas. Entonces, poco a poco se van deteriorando los tejidos. Lo que hizo este grupo en Japón y previamente algo similar, un grupo en España, fue que generaron unos anticuerpos para atacar, o perdón, una vacuna para que el organismo en ratones selectivamente atacar a estas células que estaban dormidas, que algunos llaman zombies, pero el término correcto son células senescentes. Los anticuerpos que se generaron con la vacuna atacaron a las células
hicieron que estas células desaparecieran y en general mejoró la vitalidad de estos ratones. Vivieron un poco más, tuvieron menos problemas como depósitos de grasa en las arterias, que conocemos como aterosclerosis, y en general pues las condiciones de vida del ratón mejoró. Esa es la vacuna antienvejecimiento que se está investigando, pero el término de vacuna antienvejecimiento es más un término taquillero. Realmente pues lo que se está mirando en este momento es cómo hacer para acabar selectivamente con estas células que hacen daño en el organismo. Y que producen enfermedades como por ejemplo el Alzheimer, que siempre Eh, se predica de personas que tienen muchos años y les da el Alzheimer. ¿Eso podría corregir ese tipo de enfermedades que se producen en la vejez? Entonces, el acabar con las células senescentes podría mejorar o corregir algunos de los problemas que nos dice Fernando. En este momento sabemos que hay mayor relación con problemas metabólicos, como la aterosclerosis, como la diabetes. En el Alzheimer es posible que hubiera alguna relación, aunque creemos que la causa del Alzheimer es diferente. Creemos que tiene que ver más con acumulación de otro tipo de proteínas en el cerebro, pero podría haber alguna relación. Ahora, hay personas que están tratando de desarrollar vacunas para el Alzheimer. Como en el Alzheimer se acumula una proteína que se llama amiloide beta, que es una proteína que producimos normalmente, pero en las personas con Alzheimer esta proteína se corta mal, no se procesa de la manera adecuada, entonces se termina generando una proteína defectuosa que se acumula en las células produciendo daño, y algunos investigadores están desarrollando unas vacunas contra ese petio para tratar de mejorar la expectativa de vida. Todavía, de hecho, hay algunos tratamientos que ya han sido aprobados que tratan de ir en esa vía, pero todavía no son suficientemente eficaces para revertir la enfermedad, pero parecería que por lo menos la pueden desacelerar. Bueno, pues cosas muy esperanzadoras para el porvenir de la humanidad, que sí ha visto crecer de manera importante la expectativa de vida. La expectativa de vida hace unos años era bastante menor que la que tenemos hoy, doctor Ricardo Peña. Sí, señor, como usted lo dice, si nosotros estamos viviendo en una época, entre comillas, privilegiada, todavía hay muchos problemas sociales por corregir, pero a nivel de la expectativa de vida vivimos mucho más de lo que vivían las personas hace 100 o 150 años. En el siglo XIX la expectativa de vida estaba alrededor de los 40 años, entonces prácticamente se ha podido duplicar en el último siglo. Ahora, eso se ha logrado gracias a uno, y creo que puede ser el más importante, el avance de los sistemas de salud y de los sistemas sanitarios, del cuidado sanitario. Hay mayor higiene. ¿Por qué esto es importante? Porque la principal causa de muerte antes eran las muertes por enfermedades infecciosas y especialmente muertes por enfermedades infecciosas en niños. La mortalidad infantil era muy alta. Entonces, al haber mejorado la mortalidad infantil, esto ha aumentado la expectativa de vida en general en las poblaciones porque permiten pues que mayor número de personas lleguen sanos a una adultez. El otro problema pues han sido las infecciones en adultos o en otros momentos de vida, y ahí viene el segundo avance grande de la salud, que han sido los antibióticos. Entonces, el desarrollo de antibióticos durante el siglo XX permitió que muchas enfermedades infecciosas que eran devastadoras, una persona se podía cortar, tener luego entonces una celulitis o una infección de los tejidos, una gangrena, una amputación. La amputación no se hacía con las mejores condiciones, entonces la persona terminaba muriendo por simplemente el compromiso de infeccioso a todos sus órganos. Ahora, con los antibióticos logramos desacelerar muchísimo eso. Eso es lo que ha permitido casi que duplicar la expectativa de vida, más otros avances, obviamente, como los fármacos para el control de las enfermedades del corazón, del cerebro, el cáncer. Esto ha permitido que ahorita una persona en países como Japón tenga expectativas de vida de unos 86 años en promedio.
y que haya muchas personas que ya estén pasando los 100 años, que llamamos centenarios, y algunos incluso que están llegando casi a los 120 años. Entonces, el avance en las condiciones sanitarias y el desarrollo de fármacos ha permitido hacer que las personas vivan un poco más, pero no necesariamente ha extendido la esperanza de vida. Creemos que lo que hacemos es llevar las personas más cerca al límite biológico que tenemos los humanos. Algunos investigadores están mirando si podemos extender ese límite biológico. Esa es la gran pregunta y ese es el gran tema. Y qué interesantes estas cosas que usted nos dice desde la Escuela de Ciencia, doctor Ricardo Peña. Cuánto agradecemos sus lecciones, cuánto agradecemos sus puntos de vista, cuánto agradecemos la manera como ilumina nuestro camino por la vida, doctor Ricardo Peña. Muchas gracias a ustedes, Fernando, por la oportunidad de comunicar estos temas, y de pronto esto nos da pie, hablando de infecciones, para que en la próxima Escuela de Ciencia hablemos de la resistencia a los antibióticos, que es un gran problema que tenemos en la actualidad en la salud. Qué importante, porque cuántas veces se dice esta infección no puede combatirse con tal o cual antibiótico. Los elementos que trabajan y que pueden ser combatidos con los antibióticos se desarrollan de manera que se vuelven resistentes, aprenden de la tarea, y de eso nos hablará usted en próxima oportunidad, doctor Peña. Así será, Fernando. Muchísimas gracias. Ricardo Peña, Escuela de Ciencia, doctor en farmacología, científico, investigador, profesor universitario, estaba con nosotros en la hora de la verdad hablándonos de la vacuna contra el antienvejecimiento y lo que eso, la vacuna contra el envejecimiento y lo que eso significa realmente. El doctor Ricardo Peña estaba con nosotros en la hora de la verdad.